Día 13. Comentario de William MacDonald. Lucas capítulo 11, versículos 29 al 54. La señal de Jonás, versículos 29 al 32. Versículo 29 dice: Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. En el versículo 16, algunos habían tentado al Señor Jesús pidiéndole señal del cielo. Ahora responde a esta petición adscribiéndola a una generación mala. Estaba hablando primariamente acerca de la generación judía que estaba viviendo en aquel tiempo. La gente había tenido el privilegio de la presencia del Hijo de Dios. Habían oído sus palabras y habían sido testigos de sus milagros, pero no estaban satisfechos con esto. Ahora pretendían que si solo veían una obra poderosa y sobrenatural en los cielos, creerían en él. La respuesta del Señor fue que ninguna señal adicional les será dada, sino la señal de Jonás. Versículo 30. Dice: Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Con esto se refería a su propia resurrección de entre los muertos. Así como Jonás fue librado del mar tras haber estado en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así el Señor Jesús iba a resucitar de entre los muertos tras estar en el sepulcro durante 3 días y 3 noches. En otras palabras, el último y concluyente milagro en el ministerio terrenal del Señor Jesús iba a ser su resurrección. Jonás vino a ser una señal para los ninivitas. Cuando salió a predicar a la metrópolis gentil de Nínive, salió como uno que, al menos en figura, había resucitado de los muertos. Versículos 31 al 32. Dice: La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, la reina gentil de Seba, viajó a una gran distancia para oír la sabiduría de Salomón. Ella no había visto un solo milagro. Si hubiese tenido el privilegio de vivir en los días del Señor, cuán bien dispuesta lo habría recibido. Por ello, ella se levantará en el juicio contra los malvados hombres de aquella generación que tenían el privilegio de ver las obras sobrenaturales del Señor Jesús, y que sin embargo le rechazaban. Uno mayor que Jonás y uno mayor que Salomón había entrado en el escenario de la historia humana, en tanto que los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Los hombres de Israel rehusaron arrepentirse ante la predicación de uno mayor que Jonás. La incredulidad se burla hoy en día de la historia de Jonás, caracterizándola como una leyenda hebrea. Jesús se refirió a Jonás como una persona real de la historia, lo mismo que Salomón. Aquellos que dicen que creerían si pudiesen ver un milagro se equivocan. La fe no se basa en las evidencias de los sentidos, sino en la palabra viviente de Dios. Si alguien no quiere creer la palabra de Dios, no creerá aunque alguien resucite de los muertos. La actitud que demanda una señal no es agradable para Dios. No es fe sino vista. La incredulidad dice: deja que vea y creeré. Dios dice: cree y verás. La parábola de la lámpara encendida, capítulo 11 de Lucas, versículos 33 al 36. Versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Al principio podríamos pensar que no hay relación entre estos versículos y los anteriores, pero al examinarlos un poco más de cerca encontramos un vínculo muy vital. Jesús recuerda a sus oyentes que nadie pone una lámpara encendida en un sitio oculto, ni bajo un almud. La pone sobre el candelero, donde se verá y donde dará luz para todos los que entren. La aplicación es esta: Dios es aquel que ha encendido la lámpara. En la persona y obra del Señor Jesús, Él ha dado una luz resplandeciente para el mundo. Si alguien no ve la luz, no es por culpa de Dios.
En el capítulo 8, Jesús se refería a la responsabilidad de los que eran ya sus discípulos para propagar la fe y no ocultarla bajo un recipiente. Aquí en el capítulo 11, versículo 33, denuncia la incredulidad de sus críticos que demandaban señales como causada por la codicia y temor a la vergüenza que los poseía. Versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Su incredulidad era consecuencia de sus motivos impuros. En el ámbito físico, el ojo es lo que da luz a todo el cuerpo. Si el ojo es sano, entonces la persona puede ver la luz. Pero si el ojo está enfermo, es decir, ciego, la luz no puede penetrar. Lo mismo sucede con el ámbito espiritual. Si una persona es sincera en su deseo de conocer si Jesús es el Cristo de Dios, entonces Dios se lo revelará. Pero si sus motivos no son puros, si quiere aferrarse a su codicia, si sigue temiendo que dirán los demás, entonces queda cegado al verdadero valor del Salvador. Versículo 35. Dice: Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Los hombres a los que Jesús se dirigía se consideraban muy sabios, suponían que tenían mucha luz, pero el Señor Jesús les advirtió a que considerasen el hecho de que la luz que estaba en ellos era en realidad tinieblas. Su propia y pretendida sabiduría y superioridad los mantenía apartados de él. Versículo 36. Dice: Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna las tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La persona con motivos puros que abre todo su ser a Jesús, la luz del mundo, queda inundada de iluminación espiritual. Su vida interior queda iluminada por Cristo, así como su cuerpo queda iluminado cuando se sienta bajo la luz directa de una lámpara. Pureza exterior e interior. Versículos 37 al 41. Versículos 37 al 40. Dice: Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Cuando Jesús aceptó la invitación de un fariseo para comer, su anfitrión se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Jesús leyó sus pensamientos y lo reprendió extensamente por tal hipocresía y externalismo. Jesús le recordó que lo que realmente cuenta no es la limpieza de lo de fuera del vaso, sino lo de adentro, y está interesado en que nuestras vidas interiores sean puras. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 41. Dice: Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. El Señor se daba cuenta de cuán codiciosos y egoístas eran estos fariseos, de modo que le dijo a su anfitrión que primero diese limosna de lo que tenía. Si podía pasar esta prueba básica de amor hacia otros, entonces todo le sería limpio. H.A. Ironside comenta: Cuando el amor de Dios llena el corazón de modo que uno se interese en las necesidades de otros, solo entonces estas observancias externas tendrán un valor verdadero. Aquel que está constantemente recogiendo para sí mismo en absoluta indiferencia hacia los pobres y necesitados que le rodean, da evidencia de que en él no mora el amor de Dios. Un escritor desconocido recapitula así: Las 7 cosas que se dicen en los versículos 39 a 52 contra los fariseos e intérpretes de la ley se dijeron a la mesa de un fariseo, como dice el versículo 37.
Lo que llamamos buen gusto se da a menudo como sustituto de lealtad a la verdad. Sonreímos cuando deberíamos fruncir el ceño y nos callamos cuando deberíamos hablar. Mejor romper una invitación a comer que romper la fidelidad a Dios. Los fariseos reprendidos. Versículos 42 al 44. Versículo 42 dice: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Los fariseos eran externalistas, eran puntillosos acerca de los más nimios detalles de la ley ceremonial, como el diezmo de pequeñas hierbas, pero eran negligentes en sus relaciones con Dios y con el hombre. Oprimían a los pobres y no amaban a Dios. El Señor no les reprendió por diezmar la menta y la ruda y cada hierba, sino sencillamente les observó que no tenían que mostrar tanto celo en este particular y descuidar los deberes básicos de la vida, como la justicia y el amor de Dios. Ellos enfatizaban lo subordinado y pasaban por alto lo primario. Descollaban en lo que los otros podían ver, pero eran descuidados acerca de lo que solo Dios podía ver. Versículo 43 dice: Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Les gustaba exhibirse, ocupar posiciones de prominencia en las sinagogas y atraer tanta atención como pudiesen en las plazas de mercado. Así se hacían culpables no solo de externalismo, sino también de orgullo. El versículo 44 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Finalmente el Señor los comparó con sepulcros sin señalar. Bajo la ley de Moisés, quien tocase un sepulcro era inmundo por 7 días, como dice en Números 19:16. Números 19:16 dice: Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Incluso si lo hacía con desconocimiento de que se trataba de un sepulcro. Exteriormente los fariseos daban toda apariencia de ser unos consagrados guías religiosos, pero debían haber llevado una señal advirtiendo al pueblo que era contaminante entrar en contacto con ellos. Eran como sepulcros que no se ven, llenos de corrupción e impureza, e infectando a otros con su externalismo y soberbia. Denuncia de los intérpretes de la ley. Capítulo 11, versículo 45 al 52. Versículo 45. Dice: Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Los intérpretes de la ley eran los escribas, expertos en explicar e interpretar la ley de Moisés. Sin embargo, su capacidad se limitaba a enseñar a otros qué debían hacer. No lo practicaban por sí mismos. Uno de los intérpretes de la ley había sentido el cortante filo de las palabras de Jesús y le recordó que al criticar a los fariseos estaba con ello también insultando a los expertos legales. Versículo 46. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. El Señor empleó esto como ocasión para atacar algunos de los pecados de los intérpretes de la ley. Primero, oprimían al pueblo con todo tipo de cargas legales, pero no les ayudaban en nada a llevar las cargas. Como observa Kelly, eran notorios por su menosprecio de la misma gente de la que derivaban su importancia. Muchas de sus normas eran de factura humana y se relacionaban con cuestiones carentes de importancia. Versículos 47 al 48 dice: Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros.
Los intérpretes de la ley eran unos hipócritas asesinos. Pretendían admirar a los profetas de Dios. Llegaban al extremo de erigir monumentos sobre los sepulcros de los profetas del Antiguo Testamento. Esto ciertamente parecía prueba de su profundo respeto, pero Jesús sabía que no era así. Si bien se disociaban en lo externo de sus antepasados judíos que mataron a los profetas, estaban en realidad siguiendo sus pasos. Precisamente mientras edificaban sepulcros para los profetas, estaban tramando la muerte del mayor profeta de Dios, el Señor mismo, y seguirían dando muerte a los fieles profetas y apóstoles de Dios. Versículo 49 dice: Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Al comparar el versículo 49 con Mateo capítulo 23, versículo 34, que dice: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Al comparar el versículo 49 con Mateo 23:34, se verá que el mismo Jesús es la sabiduría de Dios. Aquí él cita la sabiduría de Dios como diciendo: les enviaré profetas. En Mateo no da esto como una cita del Antiguo Testamento, ni de ninguna otra fuente, sino que lo presenta como su propia declaración. Ver también 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Donde Cristo es también designado como sabiduría. El Señor Jesús prometió que enviaría profetas y apóstoles a los hombres de su generación, y que éstos a unos los matarían y a otros los perseguirían. Versículos 50 y 51 de Lucas. Dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Él demandaría de aquella generación la sangre de todos los enviados de Dios, comenzando desde el primer caso registrado en el Antiguo Testamento, la de Abel, hasta el último caso, la de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo, como dice en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Dice: pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas era el último libro en el orden judaico de los libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Señor Jesús incluye todo el número de mártires al mencionar a Abel y Zacarías. Mientras pronunciaba estas palabras, sabía bien que la generación que vivía entonces le daría muerte en la cruz, llevando así a una terrible culminación toda su anterior persecución de los hombres de Dios. Era a causa que le iban a dar muerte a él, que la sangre de todos los anteriores periodos sería demandada de ellos. Versículo 52 dice: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Finalmente el Señor Jesús denunció a los intérpretes de la ley por haber quitado la llave del conocimiento, esto es, por retener la palabra de Dios de la gente, aunque externamente profesaban lealtad a las Escrituras. Sin embargo, rehusaban con terquedad recibir a aquel de quien hablaban las Escrituras, e impedían a otros acudir a Cristo. Ellos mismos no le querían y no querían que otros le recibiesen. Respuestas de los escribas y de los fariseos. Capítulo 11, versículos 53 al 54.
Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Los escribas y los fariseos evidentemente se airaron por las directas acusaciones del Señor. Comenzaron a acosarle en gran manera, esforzándose por atraparle en sus palabras. Intentaron por todos los medios inducirle a decir alguna palabra por la cual pudiesen condenarle a muerte. Al hacer esto, solo demostraban cuán exactamente había él leído el carácter de ellos. Fin del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, comentado por William MacDonald.